Psicoflix, episodio 237. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 237, en el que vamos a hablar del bienestar psicológico en el trabajo. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento hoy, Darío, con el invitado que tenemos, pero antes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, pues después de Reyes, aquí todavía haciendo la digestión del rosco de Reyes. Y con toda la rutina, ¿no? que ha venido un poco de golpe. Ya estamos otra vez en marcha, tenemos la suscripción, ahora damos estos certificados. Recuerda que este mes tenemos a Amanda Muñoz de la Universidad de Nevada, que va a hablar de FAP en el contexto clínico. Estamos también activos en el grupo de Telegram y estamos dándole movimiento. Hoy hemos tenido reunión de suscriptores, hemos hablado un montón de cosas, de disposicionales, de reglas, de los Big One y de un montón de cosas que ha estado bastante chulo. Así que la gente que está suscrita, ya sabéis, venirse al Telegram. Hoy venirse motivado al Telegram, ¿vale? Porque hoy de motivación no sé si hablaremos, pero sí al menos del concepto de motivación, en algún momento lo sacaré, porque vamos a hablar con alguien que al menos lo señala bastante. ¿Quién tenemos por aquí, Ye? Pues mira, estamos súper contentos de contar hoy por aquí con Alfonso Alcántara. Él es psicólogo, conferenciante especializado en el trabajo con empresas, profesionales y equipos. Ha sido top 10 influencer de empresas en Forbes, es autor de Súper Profesional y divulgador en redes. Bienvenido, Alfonso. Bienvenido, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Un placer poder charlar con psicólogos y sentirme querido y entendido. Por favor, que hemos tenido un pre-podcast largo, o sea, sí. Mira que solemos tener pre-podcast, pero hoy ha sido como, ostras, ¿no? Y ya te digo que no estamos tan lejos, o sea que hay que verse. Pero Alfonso, si has escuchado alguna vez alguno de nuestros episodios, nos tienes que contar cómo es un día a día natural de los laborables en la vida de Alfonso Alcántara. Bueno, yo siempre digo que cuanto mayor eres, se supone que tienes que ser más sabio y, por tanto, eso incluye trabajar menos cada vez. Yo sé que vosotros estáis en ello y tenéis ya cursos escalables maravillosos y la idea es enfocarte en aquellos clientes y enfocarte en aquellas actividades pues, que cada vez, te gustan más, son más rentables y te permiten, bueno, pues ajustarte a la vida que quieres. Entonces, en ese caso, yo paso muchos días en casa. Aquí delante tengo la Sierra Morena, en Córdoba, al fondo, y donde estaba Curro Jiménez, que era un gran psicólogo también, porque sabía gestionar equipos. Y entonces yo básicamente trabajo en casa y trabajo impartiendo conferencias online, muchas veces también para Sudamérica, y trabajo impartiendo conferencias presenciales para empresas que normalmente pues, te piden cosas específicas y a veces no tan específicas relacionadas con la motivación, ¿no? Por ejemplo, el fin de año, pues he tenido en un mismo día 5 propuestas para impartir el 18 de diciembre, no me acuerdo, el 15 de diciembre, 5 propuestas de empresas que tenían su fiesta ese viernes. Bueno, pues esas son las cosas que yo suelo hacer. Luego lo que pasa es que también pues elaboro contenido. Estoy preparando mi siguiente libro, que es Súper Motivación. Pues ya que hice Súper Profesional, pues claro. Sigo en la línea, ¿no? Y hago la comida cuando puedo. Ojo, no te levantas a las 5 de la mañana, haces deporte, meditas y miras las estrellas. Mira, yo creo que un indicador de la felicidad, más allá de reflexiones zen, es levantarte y poder desayunar durante 1 hora. A la hora que te levantes. Hombre, si te gusta desayunar. Es decir, yo creo que esto es importante, ¿no? El poder dedicar tiempo a lo que tú consideras que es valioso.
Qué bueno, que es un placer tener ese tiempo por las mañanas para uno mismo, ¿no? Y estaba escuchándote, Alfonso, ¿no? Y tanto en el prepodcast como ahora, y a mí siempre me genera mucha curiosidad qué hay en vuestra historia, qué hay en tu historia, para que hayas empezado a interesarte por el mundo empresarial. Bueno, hay que mirar antes qué me llevó a mí a meterme en el mundo conductual, Ujú. porque de ahí, y resulta que cuando yo estudiaba bachillerato, había un compañero de bachiller con 14, 15 años que estaba leyendo a Skinner. O sea, Bueno, más allá de la ¿qué estaba libertad, pasando ahí? ¿Qué estaba pasando en exactamente, su casa? más allá de la libertad y de la dignidad. Ostras. Y claro, esas reflexiones me llevaron a mí a pensar, bueno, aquí hay todo un mundo. Y empecé con esto y al final esa perspectiva, ese modelo de entender la vida y el comportamiento, también se traslada a la empresa. Luego, ¿cómo llega a la empresa? Bueno, esto es un camino como cualquier carrera, ¿no? Tú te enfocas primero en un trabajo dirigido a personas que quieren mejorar su vida profesional y acabas trabajando para empresas impartiendo conferencias, porque está todo muy conectado. Pero hay una clave, hay quizá un salto cualitativo cuando impartí una conferencia TED en León. Yo he impartido 4 conferencias TED, pero una de ellas fue en León y ya tiene más de casi 2 millones de visualizaciones. Bueno, pues esa La motivación conferencia, como diptongo. sí, esa conferencia ha tenido tanto éxito en el mundo de la empresa que prácticamente el 80% de las conferencias vienen de ahí. El 80% de las peticiones vienen de ahí. Lo que me pone nervioso porque dice, si no hubiera dado esa conferencia, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Por qué tuvo éxito esa conferencia? Que me estáis diciendo, ¿cómo he llegado a la empresa? Bueno, antes impartí 3 conferencias TED, pero solo en la cuarta di con el título, que era ¿cómo motivar a los profesionales de tu empresa en 10 minutos? ¿Esa conferencia era mejor que las otras 3 anteriores? Posiblemente no. Pero las búsquedas hacen que la gente me encuentre, que las empresas me encuentren, y eso es el salto, ¿no? Eso es el salto que he dado, digamos, también un salto cuantitativo y un salto de posicionamiento. Bueno, qué interesante. Bueno, también habrás cogido tabla. Yo he dado una TEDx y me salió como el culo. Estaba súper nervioso. Bueno, Y sí, además, pero otro aspecto ya es, bueno, la habilidad que pueda tener cada uno para impartir conferencias o para ser divertido o para ser didáctico. Pero lo que te quiero decir es que las mismas cosas que llevo haciendo durante 30 años, hay veces que han tenido un éxito o han tenido una repercusión que tú no has calculado. Y sin ¿y por qué embargo, ¿y por qué te matriculaste en psicología? pues mira, yo me matriculé en psicología porque yo ya venía de leer Skinner. Y por ¿Por qué no en eso, sociología, por ejemplo? Eso, ¿tú bueno, querías no, dar terapia? ¿Eso era algo que se te pasaba por la yo cabeza? no, yo no hablaba, yo no pensaba en terapia, yo simplemente pensaba que el análisis funcional de la conducta era la herramienta para todo. Por eso cuando leí Hábitos Atómicos y vi que James Clear despotricaba de Skinner, me he tenido que poner a hacer una reseña para despotricar yo de James Clear. Es decir, para mí el análisis funcional de la conducta y en general la psicología basada en la evidencia me parece la ciencia de la conducta en general y con mayúsculas. Por lo tanto, yo estudié psicología sin un fin muy claro. Simplemente pensaba que esa era la herramienta del futuro. Luego te das cuenta de que a lo mejor no te dejan aplicarla, ¿no? Ahora hablaremos de eso, supongo. Ujú. Claro, porque estaba pensando, ¿no? Sobre esto que estás comentando, Alfonso, cómo estamos hablando sobre el éxito que ha tenido este libro de los hábitos atómicos, cómo ha conseguido que el lenguaje, de alguna forma, ¿no? Ese lenguaje que nosotros utilizamos como psicólogos llegue a la calle, a la gente. ¿Cómo has podido conseguir tú trasladar ese análisis funcional, ¿no? Que ya veías desde joven al mundo empresarial? Con mucho humor. Mira, decía, o por lo menos con un intento de humor, ¿no? Porque decía a alguien que si vas a contarle la verdad a la gente, hazlo con humor o te matarán. Creo que era Oscar Wilde, que yo creo que inventó o es el origen del 90% de las buenas citas o frases, ¿no? Entonces, si tú le vas a dar un sermón, tú no puedes darle un sermón
a un CEO, a un director de personas, a un director de producción. Tú, cuando hablas de motivación, tienes que contarle un chiste. Esto es simplificando mucho. Tienes que contarle una metáfora, ¿no? Como la que suelo contar, para que veamos que la motivación no está dentro ni fuera, ¿no? Cuando yo cuento que el jefe le dice a Martínez, Martínez, usted tiene que venir motivado de casa. Y le dice Martínez, no, jefe, si yo salgo motivado de casa, pero es que entro aquí y se me pasa. Entonces, esa reflexión que está en una diapositiva o está en un contenido, me sirve para introducir que la motivación no está dentro ni fuera, ni no te la llevas como una petaca, la motivación es contextual. Entonces, cuando yo digo las 7 características de la motivación, una de ellas es que es contextual y que yo salgo de mi casa con ganas, entre comillas, vamos a decirlo así, pero en otros sitios no la tengo. Y con vosotros, por ejemplo, en este podcast estoy cómodo y en otros no lo he estado. Pues depende. Esto me interesa mucho, Alfonso, ¿no? Y precisamente creo que has dado el clavo, ¿no? Haciéndolo con humor, puedes llegar con un mensaje que critica la estructura a la estructura que te contrata. De alguna manera, la empresa que dice, bueno, venga, va, métele fuego a esto, ¿no? Yo quiero preguntarte a ti sobre tu opinión en estas estructuras, ¿no? ¿Crees que de verdad hay una intención por parte de las empresas para adaptar el contexto laboral y conseguir un bienestar psicológico? Mira, yo creo que decía Steve Jobs que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseña. Entonces, a mí cuando me piden una conferencia, las motivaciones por las que una persona, porque al final te lo piden personas, las empresas son personas. La motivación que tiene un directivo para pedirte una conferencia es muy variada y muchas veces la propia persona no sabe por qué te pide esa conferencia. Básicamente, ten en cuenta que actuamos por reglas, ¿no? Entonces dice, si tengo un evento de fin de año o tengo un evento donde quiero motivar a la gente, pues quiero un conferenciante motivacional. Eso a priori puede ser una buena idea, pero a lo mejor no por lo que piensa la persona que te contrata. Ya sabemos, nos comportamos y hacemos cosas creyendo que es por unos motivos y seguramente es por otros, ¿no? Entonces, yo lo que intento es trasladar, yo le llamo moralejas, ¿no? Que de cada apartado, cada contenido que tiene una conferencia mía, una intervención o un contenido, un curso, la gente obtenga la moraleja, ¿no? Que es lo que me decía mi madre cuando yo me caía, me pasaba algo malo, decía, niño, ¿qué has aprendido? ¿Qué moraleja has sacado? ¿No? Entonces, las moralejas son, se deducen de las dinámicas que hacemos, ¿no? De los pequeños ejercicios. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejercicio del estilo, ¿te puedo motivar en 5 segundos? Y a partir de ahí le pongo una dinámica en la que tienen que detectar el error. Hay un error muy evidente, pero que no es fácil de ver, ¿vale? Entonces, la gente le cuesta encontrar ese error, pero la moraleja es lo importante. Es decir, ¿qué conducta te ha motivado? Y la gente pues dice cosas, ¿no? Da respuestas, hipotetiza, sí. Pero al final la conducta es la conducta de atención. La conducta de atención. Pero la conducta de atención para resolver un juego. Por tanto, estamos hablando de que la conducta, o sea, la motivación, es otro aspecto de la motivación, de las 7 características. Otro aspecto es que la motivación no es general, la motivación es siempre particular. Entonces, tú estás motivado para enfocarte en este juego que te planteo y te he motivado en 5 segundos, pero no estás motivado para un juego más largo, no estás motivado para un juego de otro tipo y, por supuesto, estás mucho menos motivado para cosas que no son juegos, ¿no? Pero me sirve a mí para introducir el concepto de motivación de una forma sencilla y didáctica. Por lo menos esa es mi intención. ¿Cómo crees que debería darse un buen contexto para que fomente esta motivación? O sea, ¿cuál es el escenario idóneo para una empresa? ¿Qué condiciones tendríamos que cumplir? Pues mira, te voy a decir las 4 leyes que son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfactorio. Bueno, esas son las 4 leyes de hábitos atómicos que están un poco mezcladas y es confuso porque se pueden dirigir a los antecedentes, a los consecuentes, etcétera, ¿no? Pero mira, ya la OBM, ¿no? La aplicación del análisis de conducta en la empresa
es tan sencilla y tan aplicada y tan replicable como lo que se hace en la clínica o como lo que se hace a nivel individual. Al final, fijaros, empiezas determinando los resultados clave. Es decir, sigues encontrando los puntos intermedios, ¿no? Esas metas intermedias, esos reforzadores que van a motivar esas metas intermedias, medir. O sea, es que no hay nada nuevo. La dificultad que tenemos para que en la empresa los directivos y los propios empleados y los propios equipos, los profesionales, aprendan a gestionar sus contextos, a generar hábitos, poniendo las botellas de agua más visibles para que no tomen refrescos, para generar buenos hábitos, bienestar psicológico que decíamos. Eso es relativamente fácil, lo pueden aprender, lo pueden aplicar, pero el problema es que conceptualmente y culturalmente no se lo creen. O sea, no les gusta la sensación de que las personas pueden ser, digamos, afectadas de forma tan evidente por el ambiente, por el contexto. Entonces, lo difícil de cambiar los comportamientos, lo difícil de aplicar el análisis en la empresa es que te den la confianza suficiente para que vean los resultados, que te dejen empezar. Y para eso hay que convencerlos que la psicología aplicada no es robótica, no es determinista, ¿no? Y claro, el humor, ¿cómo te diría yo? La reputación que tú tienes como profesional psicólogo, todo eso va a hacer que cuenten o no contigo y que te dejen trabajar o no. La gente ¿tú por qué te crees que la empresa te pagan unos honorarios altos por dar una conferencia? Bueno, porque creen en ti, porque han visto la conferencia TED que has impartido y eso te ha atribuido una reputación que no tendrías si no la han visto. Entonces ahora mismo Alfonso Algándara pues puede trabajar con multinacionales sudamericanas o españolas o lo que sea, porque la gente confía en ti, no por los estudios que tienes. A la gente le da igual si tú eres el número 1 de la promoción o premio extraordinario, que no sé exactamente qué es lo que me dieron, ¿no? Entonces, le da igual eso. Eso suena muy teórico, muy académico. Lo que quieren es sentirse cómodos y seguros de que la cosa va a ir bien. Y esto tiene que ver con la reputación. ¿Y eso cómo se gana? Pues se gana con mucha visibilidad, se gana adaptando el lenguaje, siendo didáctico a la hora de trasladar la metodología científica, conductual, y eso no es una cosa muy fácil. Estaba pensando también sobre esto, Alfonso, porque hablando de la motivación, ¿no? Podemos encontrar trabajadores que pueden no estar motivados en el trabajo porque entienden que no hay un sentido de propósito, no hay algo más allá para esa persona conectada con el trabajo, ¿no? Con esa cultura empresarial o organizacional que tenga esa empresa. ¿Cómo se interviene ahí, ¿no? Cuando los valores no están alineados con ese propósito. Bueno, yo siempre digo, esto pasa como con el tema de las personas tóxicas, que a lo mejor lo tocaremos luego, ¿no? Esa etiqueta nefasta que se ha puesto, ¿no? Pero, a ver, hay contextos organizativos donde no es posible generar motivadores nuevos. Y esto es así, es como... y por eso he puesto el ejemplo de las personas tóxicas, es decir, las parejas tóxicas. Es que la palabra tóxica lo único que hace es dar un arma arrojadiza para criticar más. Que sí, que lo que tú me estás diciendo con tóxico es que te cuesta mucho trabajo colaborar con un compañero determinado o relacionarte con una pareja o con un amigo o lo que sea. Muy bien. Pero la cuestión es si tienes alternativa. Es decir, que cuando hablamos de propósito, es decir, cuando tú entras en una empresa y ahí no hay línea de carrera, ahí no hay posible, pues eso tienes que trabajarlo desde el principio. Tanto la empresa como la persona. La empresa tiene que encontrar otros motivadores. Yo tengo un mapa de motivadores así muy detalladito para que la gente vea que hay muchos más motivadores de los que pensamos. Ya, no incentivos, motivadores. Es que incentivos siempre está relacionado con la pasta, ¿no? Entonces, si tú no tienes el motivador ascenso o el motivador propósito o el motivador, pues tienes que buscar otro. Pero el problema es que estamos, digamos, muy restringidos por el mundo de los recursos humanos plano.
donde los discursos son siempre los mismos. Hay que tener propósito, ya, pero es que eso no significa nada. ¿El propósito qué es? Marcarse objetivos conseguibles, sentirse una persona importante en la empresa, que los compañeros te respeten, ¿sabes? El ser socio de la empresa, ser accionista. No sabemos lo que es propósito, pero sin embargo se repiten estos mantras continuamente, estos mantras del management que no significan nada pero que todo el mundo le pone me gusta en LinkedIn. Es desesperante. ¿Por qué? Porque cuando tú aterrizas cosas concretas en LinkedIn, la gente se pone nerviosa porque no conoce metodología conductual. Entonces... Hay un perfil, ¿no?, que se popularizó, ¿no? He ido escuchando yo a lo largo de estos meses, sí. Años, yo qué sé, este perfil intrapreneur, ¿no? El emprendedor dentro de la empresa, ¿no? Que parece que es lo que quieren todos los jefes. Ese que construye negocio dentro del negocio, ¿no? Y digo, bueno, claro, si está alineado con tus propios objetivos, ¿no? ¿Esto de qué manera debe propiciarse? ¿Puede propiciarse? ¿Crees que esto es humo? ¿Este perfil que se está buscando dentro de las empresas? Bueno, es que es lo que decíamos antes de los contextos, ¿no? Hay empresas que tienen tal nivel de desarrollo y tal, digamos, componente tecnológico que se ven obligados, que esto no es una cosa que la empresa diga lo voy a fomentar, es como el teletrabajo, lo voy a fomentar porque me parece bien, ¿no? Generalmente la motivación inicial es negativa, ¿no? Lo hago para que no se me vayan. Pues esto ocurre también con los proyectos internos. No necesariamente emprendimiento interno, porque muchos no se van a convertir en negocio o no se van a convertir en startup, ¿no? Pero ¿por qué han surgido esta tendencia, ¿no? Porque es que los empleados o los profesionales más cualificados sí que tienen un sentido, no de propósito, sino se cansan mucho antes de los proyectos que el resto. ¿Por qué? Porque pueden elegir entre proyectos y entre empresas. Entonces, ¿qué hacen las empresas generalmente grandes? Pues motivan, ¿verdad? Hablamos de, además no tienen propósito, pero dice, oye, yo voy a trabajar 3 años en este proyecto, pero luego quiero otro. Entonces, si además el empleado o la empleada dice, tengo tanta iniciativa propia y tengo tantas ideas ya elaboradas que os propongo hacer esto. Bueno, pues entonces eso es una bendición para la empresa. Es verdad que hay que negociar qué inversión va a tener ese proyecto que ha generado el propio empleado o el propio equipo, pero esta iniciativa que tiene muchos empleados y esta motivación por montar sus propias ideas, desarrollarlas, esta viene de las empresas tecnológicas, donde tienen mucha competencia por captar empleados, pero el resto no. El resto, estamos hablando del resto del 98%. No, lo que pasa es que como las redes sociales y el ámbito tecnológico en particular, pues tienen mucha preeminencia de los conceptos y los palabras tecnológicos y los palabras de emprendimiento y los criptobros y todas estas historias, pues claro, pues dominan el lenguaje, controlan lo que decimos y de lo que hablamos. Pero esto es lo que luego saca alguien con una pyme o con un restaurante, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y dice, que yo quiero también que mi camarero y camarera sean intrapreneurs, ¿no? Que se motiven, ¿no? Y que hagan cosas porque el negocio tire mejor. No, si tus camareros no son intrapreneurs, sino que son subempleados. Por lo menos, es lo más intra que van a llegar, ¿no? Claro. Comentabas antes la capacidad de elección, ¿no? De ese perfil de empleado que tiene esa capacidad, y yo quería dar un paso atrás y ir a ese momento donde nos podemos encontrar personas también, ¿no? Que llegan a consulta, que buscan o no saben a qué dedicarse, ¿no? No han tenido ese repertorio, esa historia de aprendizaje donde puedan tactar con eso que le gusta, ¿no? No sé si te encuentras ese perfil de personas también, ¿no? Que no sepan a qué quieren dedicarse. Sí, de hecho, os comentaba en la conversación previa, que casi ha sido un podcast de media hora, que estaba, además de mi faceta de conferenciante, bueno, pues que es rentable y que yo me siento bastante motivado y con propósito, ¿no? Es decir, veo que lo que hago no lo hacen muchos conferenciantes, ya sabéis,
Entonces me siento motivado ahí, pero quiero generar una línea nueva, aprovechando que cada vez la tecnología es más fácil, conectar Google Calendar con Stripe para que la gente pueda pagar y pueda reservar su cita, que es algo más problemático para un autónomo individual, ¿no? El poder, el facilitar que la gente se inscriba sin darme mucho trabajo, pues quiero generar sesiones individuales, ¿no? Y cuando estaba pensando en sesiones individuales de desarrollo profesional, pues gran parte de las peticiones que he tenido en estos años, que os comentaba antes que tengo 300 peticiones, y eso que digamos que no lo promuevo. Claro, eso tiene que ver con la reputación. O sea, hay gente que te pide consejo, aunque tú no ofrezcas el servicio, ¿no? Porque tienes más visibilidad, aunque no sea tan bueno como otros profesionales, pero tienes visibilidad, ¿no? Entonces, voy a dar ese servicio, y una de las cosas que es verdad que lo que comenta, que sufren más las personas es la necesidad de reinvención, ¿vale? Pero es que también el palabra se ha puesto de moda. Y entonces no hemos creado una presión también para ya no... Porque hay gente que está trabajando y puede estar insatisfecha, puede ganar menos de lo que espera o de lo que quiere, etcétera, ¿no? Pero también le hemos creado esa sensación de que tiene que hacer otra cosa. No sabe muy bien qué, pero tiene que hacer otra cosa. No sé, es como, no sé, la pareja que se divorcia, sobre todo yo conozco más los casos de los hombres, ¿no? Y los hombres piensan, un hombre con 45 años piensa que en el mercado de las citas va a encontrar una maravilla, ¿no? Y luego se da cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar bien entre el querer mejorar profesionalmente, que eso es algo que se puede planificar, que se puede graduar, ¿no? que es algo asequible, y el querer reinventarme, el querer hacer algo mágico, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esas dos cosas son diferentes. Entonces, con una persona que quiere reinventarse, hay que primero trabajar ese tema. Es decir, tranquilo que a lo mejor, o tranquila que a lo mejor en tu empresa te puedes reinventar. Eso sí que es una interreinvención. De hecho, hoy en Twitter alguien decía, un ex compañero de Singular, esta empresa de tecnología donde yo he sido director de recursos humanos de personas, decía, me ha engañado porque en el tuit ponía, me voy a reinventar, ¿sabes? Y resulta que se va a intrarreinventar. Eso ya se lo he puesto yo en el tuit, ¿no? Como diciendo, porque va a pasar de un área a otra. Por lo tanto, eso que tú decías antes del propósito, es decir, en una misma empresa, oye, pues tú a lo mejor eres camarero, por aterrizar en una empresa más sencilla, tú a lo mejor eres camarero, pero tú quieres ser jefe de sala. O eres camarero, pero quieres ser pinche porque has visto MasterChef y tal. Pero eso son reinvenciones cotidianas, graduales y que son relativamente asequibles. El problema, como bien sabéis como psicólogos de ACT, ¿no? Las reglas rígidas que nos marcamos hacen que nos vivamos felices. Yo es que como pareja, en mi relación, no soy feliz. Cuidado con eso de la felicidad, ¿no? No, voy a salir a relacionarme porque quiero encontrar la felicidad plena, ¿no? Son problemas que tenemos. Claro, al final, ya que nos ponemos modo ACT, si nos pegamos mucho, nos fusionamos mucho a unas determinadas reglas, a unos determinados pensamientos, ¿no? Como por ejemplo la insatisfacción recurrente que tengo ante no estar viviendo la fantasía que en mi cabeza tendría que ser el trabajo, ¿no? Es que el trabajo al final son muchas horas de la semana, ¿no? Y decidir en qué trabajar podría ser una decisión importante, ¿no? Sobre todo tal como están ahora las cosas, donde hay... Bueno, es que pues, fíjate que cuando lees Hábitos Atómicos, pues una de las cosas que al final es metodología conductual, que puede ser mejor o peor, ¿no? Que se va desinflando el libro al final, o sea, de hecho es menos conductual cada vez que avanza. Pero es clásico en estos libros que se desinflen al final. Claro, pues una de las cosas menos conductual o menos aplicada es que dice que te enfoques en la identidad, que te enfoques en lo que quieres ser. Y precisamente yo tengo un tuit publicado hace mucho tiempo que decía, si quieres mejorar, céntrate en lo que quieres hacer y no en lo que quieres ser. Porque lo que quieres ser es algo conceptual y son reglas que te llevan a la rigidez, ¿no? Entonces, si tú me dices, incluso a nivel de trabajo, es que incluso cuando tú dices, yo quiero ser teleoperador, es que a nivel de trabajo tú dices, oye, pero eso es una ocupación muy concreta, no es una identidad. Cuidado. O sea, una ocupación es más una identidad que una actividad, porque depende
a lo mejor teleoperador muy concreto, pero si te centras en las competencias, si te centras en los comportamientos, pues a lo mejor no quieres ser pinche jefe de sala, ni teleoperador, ni psicólogo conductual. Es decir, es que yo quiero ser psicólogo. A mí me decían, yo quiero ser conferenciante como Alfonso, ¿no? Yo siempre digo, es que tú te estás enamorando más de los efectos que de las causas. Es decir, para ser conferencia. Claro, entonces yo decía, tienes que centrarte en los comportamientos. No digas que quieres ser jefe de sala. Céntrate, ¿a ti te gusta atender personas y en tu casa tener una vinoteca de 200 vinos? Eso es ser jefe de sala, por ejemplo. Claro, y si en algún contexto, como decías antes, no es posible encontrar esos reforzadores, esas motivaciones, y si al final tuviéramos que tratar el trabajo como un medio, ¿no? Que esto es algo que también se ha debatido bastante, el trabajo como medio y no como fin. Está la serie esta Severance, no sé si... Sí, la he visto, sí. La separación esta y tal. Esto es siempre un debate, ¿no? Cuando lo hablamos en consulta, cuando vienen personas que ya, o como tú has dicho, ¿no? Están buscando esa reinvención, pero luego lo que es verdaderamente importante no se está cultivando. Y esto te digo que es un debate, yo no tengo respuesta. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, ya además yo te sigo y leo la fase zen en la que estás. Fase slow life. Zenat. Claro, igual que hay reglas rígidas relacionadas con el trabajo y con el éxito, es decir, si no consigues ganar una cantidad al año eres un fracasado, esta cultura que viene de Estados Unidos es loser, aquí en España nadie dice eres un perdedor. Esas traducciones que hacen los Cristo Bros y los psicólogos de pacotilla economistas, tal. O sea, nadie dice que eres un perdedor. Odio la frase, los perdedores hacen esto, los ganadores hacen lo otro. No, los perdedores no. Hacen comportamiento, tú a eso le llamas perdedor. Aquí no hay perdedores o ganadores, ¿no? Pero cuando, fíjate, hay reglas rígidas que hacen que la gente sea menos feliz porque se plantea una vida laboral muy exigente, una presión laboral muy exigente. Pero aquí vengo yo a criticar a la otra parte, es decir, porque también se están generando reglas rígidas que te dicen que el trabajo no te va a dar la felicidad. Entonces la gente, ¿qué está pasando? Pues está generando ahí un condicionamiento, ¿no?, al trabajo donde ya como antecedente, ya de entrada, mal. Si tú tienes la regla de que la felicidad nunca te la va a dar un trabajo, que no sabemos ni lo que es la felicidad, ni qué trabajo vas a tener, pues tú ya estás generando ahí una ansiedad de entrada. Pues mira, hay que partir de una cosa. El trabajo hay que hacerlo porque hay que ingresar. Entonces, cualquier regla general alrededor de eso, sea positiva o negativa, pues para mi gusto sobra. Yo siempre he dicho que había un tuit, es que a mí Twitter me sirve para concentrar la idea y decir, a ver si esto lo puedo explicar bien. Y luego me sirve para las conferencias, ¿no? Pero yo tengo una idea que dice, si no tienes ganas de volver al trabajo, no es porque necesariamente no te guste tu trabajo, sino porque te gusta más lo que haces cuando no trabajas. Es decir, con esa idea yo lo que quiero transmitir es, vamos a ver, que la vida no es perfecta, pero que tu trabajo te puede gustar y a pesar de eso, no querer trabajar. No pasa nada. Entonces, eso es lo que hay que aceptar. Oye, no pasa nada, ni tienes ningún problema, por eso decía yo lo de la salud laboral o la salud psicológica. No tienes ningún problema. Lo que pasa es que tu bienestar, tú tendemos a maximizar el bienestar. Por tanto, tú en el trabajo te das cuenta de que tienes menos bienestar que en tu casa. Bueno, claro, hay excepciones, ¿eh? Claro. Hablabas de identidad personal, ¿no? Y estaba pensando que las empresas más tradicionales pues también tienen su propia identidad, ¿no? Si las comparamos, por ejemplo, con IKEA o Decathlon, que tienen su propia cultura organizacional y muy fuerte, ¿no? ¿Cómo abordas en tu caso, ¿no? ¿Cómo abordas esa resistencia al cambio de cultura organizacional cuando entras a trabajar con ellas, con las empresas tradicionales? Bueno, esto ya ocurrió, que las empresas y las organizaciones y los equipos incluso, y las áreas, porque dentro de las empresas hay muchas reputaciones por áreas, ¿no? Hay áreas que tienen mejor reputación que otras. Bueno, pues esta digamos,
importancia que se ha empezado a dar a la reputación vino con las redes sociales, con el concepto de marca, marca personal y tal, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con factores disposicionales, ¿no? El generar una apetencia por trabajar en una empresa, por trabajar con un equipo y tal, ¿no? Entonces, eso ya se ha incorporado. Pasa que se ha incorporado a la empresa la necesidad de generar una reputación positiva, una reputación apetitiva, se ha generado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el salto de la cultura a la reputación es donde tenemos los problemas. Y de la reputación a los comportamientos y los valores. Claro, entonces hay empresas que ya sabéis que le ponen la etiqueta de mejores prácticas o empresas más felices, etcétera. Y realmente tú entras a mirar en detalle y posiblemente sus valores, sus comportamientos y sus incentivos y su preocupación por las personas es más alta que la media. Pero el problema está en hablar de la cultura y no aterrizarla en prácticas cotidianas. Y por eso yo os proponía o hablaba antes del mapa de motivadores. Es decir, el mapa de motivadores no pueden ser concretos, intangibles, relacionales, etcétera, ¿no? Y yo siempre digo, hay una de estas preguntas reflexivas que pongo para que la gente también debata y piense, ¿cuál es el mayor motivador de la gente para ir a trabajar? Bueno, te voy a decir que depende, creo yo, un poco, ¿no? Porque para toda la gente te diré que la regla general es el dinero. O que no lo despidan. Eso no es una regla general, eso es un motivador generalizado. Es decir, hay uno que es la pasta. Es un motivador generalizado que yo siempre digo, pero no es el dinero, es el poder. El dinero es el poder de elegir y hacer lo que tú quieras. Por eso siempre digo que por eso los ricos y las ricas nunca se cansan del dinero, que eso me lo preguntan mucho. ¿Por qué no se cansan del dinero? Porque nunca te cansas del poder. Te cansas del sexo, te cansas del comer, porque, bueno, pues son reforzadores de otro tipo, ¿no? No son generalizados. Pero hay otro que es muy importante, y lo pongo en rima, siempre que puedo lo pongo en rima, ¿no? El mayor motivado de la gente es otra gente. Claro, eso estaba pensando en el contexto. Claro. Y en esta idea de la familia dentro de la empresa. ¿A qué te refieres? Cuando la empresa se refiere a sí misma como somos una familia, que esto también se ha criticado bastante, ¿no? Pero a la vez los vínculos que se dan entre compañeros y compañeras es un reforzador. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo de la identidad. Cuando te vas a niveles más abstractos, más generales, pues más conceptuales como familia, pues cada uno lo interpreta de una forma. Entonces, si tú esperas que una empresa familiar o una empresa donde todos somos familia, pues eso genera también unas expectativas altas. Una expectativa alta o una expectativa que son diferenciales en función de cada persona, ¿no? En vez de hablar de eso, bueno, pues yo creo que tenemos que hablar de comportamiento, de valores concretos, de incentivos concretos, de motivadores concretos, ¿no? Lo decíamos antes, el mayor motivo de la gente es otra gente. Bueno, ¿y cómo se genera que la gente se lo pase bien yendo al trabajo? Pues dejando espacio para que hablen. Mira, hay una dinámica que a mí siempre me costaba hacerla antes en las conferencias, sobre todo es más grupal, ¿no? En grupo, conferencia pequeña o sesión de equipo de entre 20 y 50 personas. Y yo les propongo lo siguiente, les digo, elige un compañero que más o menos conozca, a lo menos ha hablado mucho, ¿vale? Y os ponéis por pareja. Bueno, pues ahora se trata de decirle algo bonito. Entonces yo siempre estaba un poquito preocupado porque esta dinámica se viera en un entorno empresarial. No se fuera de madre, sino que fuera como muy infantil. Ya está aquí el coach, ¿no? ¿Sabes? Con las cositas. Exitazo absoluto. Es verdad que doy más instrucciones, no la cuento todo porque no, ¿sabes? Porque quiero mantener, me llamáis más, para que me llaméis más y hagamos curso y cosas, ¿no? Pero lo aterrizo de forma concreta y la gente llega a llorar de las cosas tan molonas que le dicen, porque no ha habido espacio, no hay espacio en la empresa para que la gente se relacione de una forma, no voy a decir personal, porque eso suena como íntima, ¿no? De una forma que no sea exclusivamente laboral.
De hecho, la gente no se conoce. Que tampoco hay que llegar al extremo de decir, oye, cuéntame tus mierdas, yo te cuento las mías, vamos a llorar juntos. No, se trata de ser consciente que el mayor motivador de la gente es que otra gente te escuche, otra gente te valore. De hecho, cuando hablamos de OBM, cuando hablamos de metodología de aplicación del análisis en la empresa, el mayor recurso que se utiliza siempre son dos. Los dos incentivos más habituales son, no os va a sorprender, no, los elogios y el feedback. ¿Por qué? Porque son baratos, son sencillos y son naturales. Ahora, ¿qué tipo de elogio? ¿Qué tipo de feedback? Ahí es donde entra la metodología conductual, definiendo y organizando el contexto que decíamos antes, para que los prompts que están muy de moda ahora, los prompts, dando indicaciones para que la gente dé el feedback y los elogios, pues que funcionan. Y así la gente va a tener ganas de ir al trabajo porque le van a prestar más atención y más cariño en su empresa que en su casa. Antes has mencionado que das conferencias tanto a Latinoamérica como a España y quería preguntarte por las diferencias culturales en cuanto a la empresa. Si has notado algo que te llame la atención en cuanto a el grupo, a los jefes, dinámicas de trabajo en general. Pues mira, he notado dos cosas con respecto a la colaboración con Centroamérica y Sudamérica. Una, que a los españoles nos tienen mucho respeto. Por lo que sea, sí. Por lo que sea. Es decir, tenemos a los profesionales españoles me refiero, ¿no? Tenemos una reputación muy, muy elevada. O sea, con lo cual ya de entrada, pues tú eres un profesional apetitivo, ¿no? O sea, ya de entrada ya has ganado mucho terreno para que te escuchen y te tengan en cuenta. Y dos, valoran mucho más la psicología en general y la conductual en particular. ¿Vale? Esos son los dos aspectos. Luego, curiosamente, a lo mejor lo que es más difícil aquí ya entre nosotros, igual cuando estuve, no sé, en Cartagena de India o en Quito, no sé. Tú, los chistes que funcionan aquí, cuidado. Bueno, claro. Pero son chistes blancos, no son chistes, ni siquiera son contextos. Sí. No, pero entonces, pero a mí me ha ocurrido que a lo mejor en una gran empresa, la mía 800 personas, no voy a decir cuál, y entonces tú cuentas un chiste, igual que acabo de contar antes, ¿ves? Le llamas chiste y ya le quita autoridad, ¿no? Cuenta una historia pues la cuentas y ves que no se ríen. No es que no le haga gracia, lo han entendido, pero no se ríen. ¿Sabes por qué? Porque se miran entre ellos en contextos laborales, no están acostumbrados a que haya humor ni a que haya relajación. Entonces ya luego, poco a poco, si el ponente, el conferenciante, hace el ridículo y ves que es humor y se está riendo el jefe, yo lo primero que hago en una conferencia de empresa es sacar al jefe. Saco al jefe, a los directivos intermedios, etcétera, etcétera. Hago dinámicas con ellos. De hecho, hay dinámicas en las que comparo al jefe con Brad Pitt. Lo comparo en una diapo, con un objetivo, en un ejercicio, ¿no? Con lo cual los demás dicen, coño, si este se mete con el jefe, aquí podemos. Pero bueno, en España no hay tanto problema para divertirnos y reírnos de nosotros mismos. Y sin embargo, allí es una cuestión como de respeto demasiado jerárquico. Eso es lo que he notado. Y luego la gente es súper amable, o sea, la gente da no es que dé feedback, la gente es que todo, bueno, ya pasa en las redes y lo podéis apreciar, la gente agradece todo, valora todo. Nosotros eso también lo podemos decir con Psicoflix, que tenemos mucha comunidad latina y vaya. Pero eso es un problema también porque no llegas a diferenciar qué es lo bueno de lo malo, porque es que todo les parece bien. Casi todo les parece bien, porque es educación, no es valoración por parte, sino que el mero hecho de que tú le hayas brindado un contenido relativamente barato o un contenido valioso, ya de por sí se agradece mucho. Y los españoles somos unos ociosos. Los españoles no damos las gracias, no mencionamos en las redes sociales. Yo hace mucho tiempo que dejé, a mí me decían, ¿sabes que han copiado tu artículo de este lado? Han copiado... Yo ya dejé de mirar, no pasa nada. Y muchos de mis artículos y contenidos están mejor posicionados en los blogs de otros que en el mío. Fíjate. Pues bueno, Alfonso, estamos llegando casi al término final del episodio. Antes nos has hablado de tu segundo libro. Cuéntanos qué se van a encontrar en este segundo libro la gente.
Bueno, pues yo estaba hablando de supermotivación, que seguramente lo quiero autopublicar, ¿no? Que con Planeta he estado muy bien, pero así tengo más independencia. Hombre, pues seguramente a lo mejor Planeta pues me invita otra vez, ya veremos, ¿no? Pero esa flexibilidad, lo bueno que tenemos los autónomos y los profesionales individuales es que tenemos autonomía para ir decidiendo, ¿no? Entonces, supermotivación, que continúa con superprofesional, fijaros que tiene un título, vamos a llamarle más atractivo. Y al final eso es importante para que la gente compre, vea tus conferencias. Estamos en un mundo de posicionamiento, ¿no? Si no encuentras el título adecuado, yo no sé si es buen título, pero de momento ya tengo registrado todo, ¿no? Entonces, Bien. supermotivación. Lo comentaba antes con vosotros. Yo creo que los psicólogos conductuales tenemos que llegar, o científicos, es que conductual queda mal, los científicos de la conducta, o los aplicados. Yo no me puedo considerar científico porque vosotros sois aplicados y yo no, yo soy más divulgador, a lo mejor, ¿no? Entonces, hay que trasladar a las personas las 200 técnicas breves pero bien explicadas, bien fundamentadas, que aporta la ciencia de la conducta para que tu vida sea mejor, para que tu empresa sea mejor. Entonces, si nos tenemos que poner a colaborar entre varios profesionales para que nos demos feedback y digamos, oye, pues esto, desde el punto de vista de las psicologías contextuales, debería aclarar esto. Alguien que sea de interconductismo, que el otro día vi un artículo tremendo, enorme, larguísimo, de interconductismo que definía la motivación. Madre mía. O sea, yo necesitaba un diccionario. O sea, estaba en castellano. Tremendo. O sea, tremendo. No sé si tendría 10.000 palabras. Es una cosa espectacular. Es decir, si yo digo, vamos a trabajar los antecedentes de la conducta, los consecuentes, la motivación como factor disposicional, las reglas, bueno, pues todos esos son apartados que podemos trasladarlos y convertirlos en didácticos. Esa es un poco la idea, ¿vale? Con ejemplos y dejar de pelearnos, porque muchas veces yo creo que en el ámbito de la ciencia de la conducta parecemos un poco la izquierda, ¿no? Podemos sumar, ahora ha surgido la izquierda española, es decir, que evidentemente no estamos de acuerdo, pero en cosas. O no nos sentimos cómodos con determinadas historias, ¿no? O con determinadas formas de trabajar. Pero yo creo que es importante que traslademos. No encuentro ese libro. De hecho, aquí tengo detrás, bueno, esto es un podcast y no lo pueden ver, pero tengo ahí, yo he comprado muchos libros y me he puesto a leerlos y he dicho, esto no es lo que busco, ¿no? Si Ciencia y Conducta Humana ya nos contó lo que teníamos que contarnos, ¿no? Y luego los libros de Wally Malott, o sea, ya tenemos las metodologías. Entonces, me da rabia pues que libros como Hábitos Atómicos, que son una psicología muy de andar por casa en poca calidad, pero que lo cuenta muy bien y que lo organiza en paquetitos y la gente lo compra, ¿no? ¿Por qué no somos capaces, el ámbito de la ciencia de la conducta, de sacar un libro así? No digo que el mío lo vaya a ser, porque yo conceptualmente y metodológicamente, el otro día lo decía, yo más que un psicólogo didáctico, soy un psicólogo del fondo, ¿sabes? Muy en el fondo, que me han quedado digamos, los conceptos y los métodos. Pero hay que encontrar eso, hay que encontrar que surjan muchos libros y muchos contenidos de este tipo. Sin duda, todo un y un reto. Curso, que he visto vuestros cursos de Psicoflix y echo de menos cursos magníficos, técnicos, especializados, que es de lo que se trata para gente profesional, pero no estaría mal un curso para la empresa. Si 100 cosas que tienes que hacer en tu empresa para que tus empleados vayan como motos, ¿ves? Esto ya puede ser negativo, mete presión, ansiedad, estrés, pero hay que venderlo a la empresa. Luego no van a ir como motos, luego buscamos el bienestar psicológico, pero hay que venderlo así, ¿no? Y curso para ser más feliz en tu trabajo. ¿Hay que utilizar la palabra felicidad? Pues a lo mejor, es que si no, no te lo compran. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Utilizar la palabra felicidad y que los propios psicólogos te critiquen lo de las facciones diversas? ¿O no utilizarlo y que no te lea ni el tato? Esto es un debate que vale para otro Netflix. O sea, Netflix no, Psicoflix. El debate de la divulgación, yo creo. Sin duda es todo un reto acercar el lenguaje psicológico, ¿no?, a lo que hacemos en el día a día, tanto en la empresa como en la clínica. Y tú eso lo haces muy bien en redes. ¿Dónde te pueden encontrar, Alfonso? Bueno, yo siempre digo que ya buscas a Alfonso Alcántara o Lloriento o Supermotivación, Superprofesional. Bueno, si buscas a Alfonso Alcántara me vais a encontrar, no hace falta. Fíjate que ahora ya tengo también un canal de WhatsApp, porque es que la gente ya no lee ni los correos.
Y nos pasa a todos, ¿no? Pero entonces el canal de WhatsApp, sabéis que los canales de WhatsApp son unidireccionales. Bueno, pues es una forma de que mucha gente me ha dicho, oye, pero has sacado un libro, has sacado un curso, has sacado un artículo bueno y no me entero porque yo ya no estoy en las redes o yo no me apunto a las newsletters. Bueno, pues la gente que de verdad está muy interesada en mis contenidos, pues un WhatsApp está muy bien. Además, una forma de valorar a cuánta gente le interesa de verdad. Habrá gente que, en fin, hay muchos canales. Fijaros que si vosotros queréis meteros más también en el ámbito de la empresa, las newsletters de la propia LinkedIn. O como decimos en Córdoba, LinkedIn. Sí. ¿Vale? Pero tienen mucho éxito. Ahora mismo, para mí, LinkedIn tiene mucha más influencia, mucha más, sí, mucha más visualización. Parmo te da el check a eso. Twitter es sentirte que formas parte de la tribu, sentirte que sabes de periodismo, de política, de actualidad, que contactas con gente interesante, pero ahí no captas casi clientes. Muy bien. Pues Alfonso, pondremos todas tus redes en el post debajo de este propio episodio y ha sido un placer charlar contigo y repensar sobre lo laboral. Exacto. Oye, Alfonso Alcántara, no Antonio Alcántara, ese es de cuenta. No, sí, el otro. Mi apellido molaba antes. Oye, muchas gracias y a ver si algún día pues tengo nivel para proponeros un curso en Psychoflix. Pero sí. Yo creo que incluso los cursos, dado como estamos, hay que convertirlos en webinars de 5 horas. Bueno. Estáis en ello, ¿no? Estamos dándole vueltas a la vida. Dándole vueltas, ¿no? Bueno, pues oye, muchas gracias, jovenzuelos, por contar conmigo. Y a ti, Alfonso, por venirte. Y un abrazo a la audiencia, que hay muchas cosas buenas que hacer y la psicología tiene mucho que decir 50 años después. Aquí seguimos. Muchas gracias, Alfonso, por este ratito. Un abrazo para ti. Y bueno, no vayáis muy lejos. Si os ha gustado el episodio, recordad suscribiros, que tendremos por aquí la semana que viene a Denisa Praje. Hablaremos de insatisfacción corporal. Tenemos un tema también chulísimo. Y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.